apreciados estudiantes de primero avanzado de la forma de atención a distancia. Entonces voy a explicar brevemente la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje 5 porque ya les había enviado, ¿no? Por ahí que me han dicho que les mande el video con la explicación. Bien, entonces aquí está hablando de una situación planteada sobre probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es cuando hablamos de probabilidad? Que es algo muy cotidiano que usamos bastante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, han crecido tantas empresas, ¿no? Con esto de apostar por, ya sea, empezó con lo de fútbol, pero ahora se apuesta por todo, ¿no? Entonces, y hay una empresa que genera ganancia, ¿no? Mucha ganancia, ¿no? Con las probabilidades que hay. Entonces, parece que conocer un poquito más de este tema, de lo que es espacio muestral, por ejemplo, cuando me habla de qué es espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados del experimento se denomina espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si yo tengo el dado y voy a tirar un dado, ¿cuántas posibilidades tengo? 6, ¿cierto? 6, ¿no? Entonces, de las 6 que me salga el 2, entonces, ¿cuánto es la posibilidad? Ahí vamos a utilizar lo que se llama la regla de Laplace, una regla muy práctica para saber cuánto es la probabilidad, ¿ok? Que me salga uno u otro número. Entonces, aquí hay un problema sobre, dice lo siguiente, ¿no? El Ejecutivo publicó este miércoles el Decreto Supremo 06006-2020, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1458. El documento especifica las multas por cada infracción cometida por los ciudadanos durante el incumplimiento del aislamiento, mediante que busca evitar el contagio del coronavirus en el país. Una vez identificado al infractor, el efectivo policial en el acto procederá a levantar el acta de infracción y sanción. En un operativo se utilizaron y aplicaron papeletas con 2 cifras, numeradas del 1 al 99. ¿Ya? Esos fueron los números de las papeletas, del 1 al 99. Pero la pregunta es la siguiente, dice, ¿no? Y acá continuamos, porque acá todavía no está la pregunta. Hablamos que la teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto valor numérico a cada posible resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. Eso, vamos a evaluar eso justo, ¿no? ¿A cuál voy? ¿Cuál tiene mayor probabilidad? Entonces, primero analizo mi espacio muestral y de acuerdo a eso voy a ir viendo cuál tiene mayor probabilidad. ¿Ok? En base a la información y datos de la situación presentada, desarrolla las siguientes actividades. Letra A. Si se quiere saber la cifra en que termina la papeleta aplicada. ¿En qué cifra terminará la papeleta aplicada? Dice, ¿no? ¿Cuál sería el espacio muestral? O sea, si queremos saber en qué cifra terminará, ustedes saben que cuando hablamos, puede haber cantidad de números, pero cada cifra solamente tiene del 0 al 9. Cada cifra. Entonces yo puedo hablar de un número de 5 cifras, pero cada cifra solamente tiene opción de 0 a 9. Ese es el espacio muestral para cada cifra, que puede acabar, mi papeleta puede acabar en 0, en 1, en 2, en 3, hasta el 9. Todo eso es el espacio muestral. Todas esas son las posibilidades que hay, ¿no? Del 0 al 9. Entonces dice, si se quiere saber la cifra en que termina la papeleta aplicada, ¿cuál sería el espacio muestral? Acá está. Esto sería el espacio muestral. Ahora, ¿cuánto hay? ¿Qué cantidad? Ya ustedes cuentan y lo colocan. Luego dice, letra B, representa con lenguaje matemático la probabilidad de que la papeleta aplicada termine en la cifra 4. O sea, que la papeleta termine en la cifra 4. No me está diciendo que sus dos últimas cifras sean 4. No me menciona, sino me dice que termine en la cifra 4. ¿Cuál será la probabilidad de que la papeleta termine en cifra 4? Ya, pues mi espacio muestral, el número de casos, acá está la regla de Laplace. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Ahora, ¿cuántos 4 hay digamos, en toda una cifra que voy a colocar, ¿no? Solamente hay un 4 nada más. Entonces, hay un caso favorable de ¿cuántos posibles? ¿Cuántos posibles había acá? 10, ¿cierto? 10. Entonces, la décima parte, ¿no? Tiene la décima parte de probabilidad que se aplique una papeleta, ¿no? Termine en la cifra 4, ¿ya? Un décimo, porque estamos hablando, termine la cifra 4. Entonces, van a contar acá cuánto hay y ese valor lo colocan aquí, nada más. Los casos posibles vienen a ser el espacio muestral. Ahí está, les puse las indicaciones. Luego nos dicen en la C, representa con lenguaje matemático, se refiere a esto, con lenguaje matemático, la probabilidad de que la papeleta aplicada termine en la cifra 0. Termine, nuevamente nos habla de termine, entonces estamos hablando solamente con este espacio muestral, nada más. Para que termine en 0 solamente hay uno, ¿no? De 10, 1. Entonces hay 1 de 10, esa es la probabilidad, 1 de 10. Entonces se completa con 10, nada más. Y eso es todo en cuanto a la actividad 1, ¿ok? Estaría terminada, lo envía. La actividad 2, que es que nos trata sobre, acá lo vemos, ¿ya?
aquí sí ya nos habla de medidas de formas bidimensionales, no estoy hablando de figuras planas, ya estamos hablando dentro de la parte de geometría. Y acá hay que entender dos cosas. Primero, aquí llamamos perímetro y aquí llamamos área, que son cosas diferentes. Cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de la medida de la longitud del borde de la figura. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando me digan calcula el perímetro, o por ejemplo me dicen hay que cercar este terreno, vamos a cercarlo, lo vamos a enmallar, le vamos a poner, no sé, vamos a perimetrar, ¿no? Le van a levantar la pared en todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de perímetro, y el perímetro se mide en metros lineales, ¿cierto? Entonces, sería la suma de todo el borde para calcular el perímetro. Eso es perímetro. Si me dicen calcula la superficie, o sea, yo lo que quiero aquí, por ejemplo, quiero colocarle mayólicas a este piso, entonces ahí sí voy a hacer área. Entonces ahí voy a calcular el área. ¿Qué formas tiene? Ahí tengo que saber, ¿no? ¿Qué figuras observo ahí conocidas para poder calcular el área? Entonces acá yo, por ejemplo, puedo ver por aquí posiblemente un rectángulo chico, por aquí trazo y va a haber otro rectángulo, y aquí voy a trazar y otro, no sé. Divido de tal forma que observe rectángulos 1, 2 y 3. Entonces voy a calcular el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, área es diferente a perímetro, ¿ok? Perímetro es suma de todos los lados, el borde. Y el área es calcular, pues, ¿no? En este caso, tratar de dividir toda esta área que no es conocida, entonces lo divido formando en este caso específico 3 rectángulos y calcularé el área del rectángulo. Entonces, ¿cómo calculamos el área del rectángulo? Aquí les voy a colocar la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí está, aquí les he puesto la fórmula del rectángulo y del triángulo. Y vamos a ir al problema rápidamente, lo que nos solicitan desarrollar. Dice, la siguiente imagen es la foto área de las formas, la foto aérea, perdón, de la forma de las piscinas langostineras, cuyas extensiones y formas son diversas. Un inversionista desea implementar una técnica de crianza de langostinos en una de las piscinas y por ende mejorar la producción. ¿Bien? Entonces, tenemos esta forma, ¿ya? Entonces se ha sacado en pequeño, más o menos esto, ¿eh? Así, ¿no? Esta forma de aquí. Entonces se ha sacado la parte que tenemos aquí en rectangular, ¿no? Termina así en punta, ¿no? Entonces tenemos esta forma, ¿ya? Esto se ha sacado acá. Entonces, estoy observando dos figuras planas. ¿Cuáles son? Un rectángulo y un triángulo, ¿ya? Entonces tenemos dos. Bien, entonces aquí vamos a, y nos han puesto ya las medidas. Entonces acá por ser puesto número 1, número 2. Hay dos figuras. Me están pidiendo, número 1, para esta finalidad desea proteger con una malla de nylon toda la superficie de la piscina langostinera. ¿Qué cantidad de malla necesitaría? Entonces dice, proteger con malla. Es decir, lo va a cercar todo, ¿no? Todo lo va a cercar. Y cuando hablábamos de cercar, ¿a qué nos referíamos? ¿A perímetro o área? A perímetro, muy bien, a perímetro, ¿ya? Entonces nos referimos, vamos a calcular en la número 1 el perímetro de de todo este terreno, de toda esta área, ¿ok? Perímetro. Entonces, como va a cercar con malla, se tendrá que calcular el perímetro de toda la piscina. ¿Y qué cosa es perímetro? Suma de lados. Acá yo le he puesto ya, ¿qué estrategia se puede emplear para resolver el problema? Suma de lados. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Todos los lados de esta figura, pues, ¿no? 80, acá hay 40, aquí hay 10, 95. ¿Y cuánto medirá esto? Esta medida es la misma que está acá, ¿no? La misma medida. Recuerda que el rectángulo se caracteriza por tener, ¿no? Un par de lados opuestos de igual medida. Acá es 80, acá también es 80. Acá es 40 y aquí también es 40. Entonces, por lo tanto, ya sé que acá no lo han puesto, pero ya se sabe que es 40. Entonces, aquí van a sumar. Suman y ahora han encontrado el perímetro y darán respuesta al problema. ¿Cuál que decía el problema? El problema nos decía qué cantidad de malla necesitaría. Entonces, ustedes dirán acá, ¿no? La respuesta. Aquí le van a colocar, ¿no? Ahí le pondrían, ¿no? Respuesta. ¿Ya? No sé si se ve. Pero bueno, ya ahí le van a colocar ustedes la respuesta y escriben, ¿no? La cantidad de malla que se necesitaría. ¿Ok? Escriben ahí. Bien, entonces calculando, obviamente, sumando. La número 2 dice, ¿qué medida tiene la superficie donde el inversionista implementará una técnica de crianza de langostino? ¿Qué medida tiene la superficie? En este caso, cuando hablamos de medida de la superficie, nos referimos a todo lo que está dentro. ¿Qué medida tendrá? Todo, ¿no? Todo, área, me piden área, superficie, ¿ya? Entonces voy a calcular área, toda la región, todo lo limitado por el borde, todo lo que está delimitado por el borde, eso es lo que voy a calcular, lo que está dentro, dice, donde el inversionista implementará una técnica de crianza y todo, de cuánta área cuenta para que pueda implementar esa técnica. Entonces tengo que calcular el área.
Bien, para calcular la superficie tendrá que calcular el área y observar que la superficie de la piscina está conformada por dos polígonos, justo les decía, un rectángulo y un triángulo. Ahí tenemos dos. Entonces tengo que saber calcular el área del rectángulo y el área del triángulo y luego al final lo vamos a sumar, ¿ok? Entonces aquí eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso les he colocado acá la fórmula del área del rectángulo y la fórmula del área del triángulo. Acá está, área total será la suma de área 1 más área 2, ¿ok? Se refiere a esto, 1 y 2. Entonces, ahora sí, área 1. Entonces, área del rectángulo me dice largo por ancho, otro dice, ¿no? Base por altura, ¿ya? Y yo sé que cuánto es la base o el largo de mi rectángulo aquí, 80. ¿Cuál es su altura? 40, ¿ok? Entonces, 80 por 40 será el cálculo del rectángulo, ¿ya? De esa parte de toda la superficie de la piscina. ¿Y por qué metros cuadrados? Porque al multiplicar metros por metros, metros al cuadrado. El área se da en unidades cuadradas, ¿ok? A diferencia del perímetro, que el perímetro es metro lineal, porque solamente estoy sumando. Ahora, la figura 2 es un triángulo. ¿A qué es igual el área del triángulo? El área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿ya? Entonces estoy calculando cuánto vale la base de mi triángulo. La base, por eso no lo tengo, sí, está 80. Por altura, 10. 80 por 10 entre 2. Entonces eso es lo que van a calcular. Y les saldrá el área de los dos. Al final, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a sumar porque van a calcular el área total, ¿no? Perdón. Van a calcular el área total, que es la suma del área 1 más el área 2. Eso es lo que se van a hacer. Bien. Listo, entonces acá ustedes sumarán ambas áreas y darán la respuesta. Acá justamente en la C le dice, redacta la respuesta, van a redactar. Entonces cuando se redacta, le dan la pregunta que dice, ¿qué medida tiene la superficie donde el inversionista implementará una técnica de crianza? La medida de la superficie donde implementará la técnica de crianza es de tantos metros cuadrados, lo que les salga acá. ¿Okay? Y esa es toda la respuesta. Ya están las dos actividades listas y ya terminaron ustedes matemática en el periodo parcial 3. Todos los éxitos, chicos, ¿ya?